Ahora sí, otro escándalo tremendo, fuerte, inesperado es el que hoy se ha destapado, que tiene que ver contra Marcelo Ebrard, que lo acusa una víctima de Andrés Remer. Ojo, de este personaje que está en Israel, cómplice de Salinas Pliego, ¿no? Acosador de más de 60 mujeres. Lo acusa la víctima que destapó toda esta cloaca, que fue una bailarina, de que Marcelo Ebrard y Marta Delgado lo protegieron. Y no solo lo protegieron, sino que le daban también contratos millonarios. Que fue porque salió Marcelo Ebrard de la Cancillería y Marta Delgado que caminó el caso de Andrés Remer y por eso ahorita ya está detenido. Porque fue Ebrard el que lo protegió. Ojo, esto no lo digo yo, lo dice la bailarina que se llama Itzel Shaz, algo así, que bueno, finalmente hoy estuvo en Sin embargo, y esto fue lo que dijo. ¿Qué pasa con estas autoridades? A ver, es que desde la Cancillería, con Marta Delgado, mano derecha de Marcelo Ebrard, y con Bernardo Noval, hay actas constitutivas de negocios que se siguen haciendo post-denuncias con Andrés Remer. ¿Cómo qué tipo de negocios? Bueno, a ver, hay como una especie como de lo que se hizo en el pabellón Dubái y lo que se hizo, ¿no? Es decir, se siguen con estas colaboraciones de proyectos culturales y Bernardo Noval está en acta constitutiva como socio de Andrés Remer, casualmente de Lidia Camacho, que me decía no conocerlo, y casualmente de Pablo Corquiri, que es quien más ha violentado a los hijos, que nada tienen que ver con las denuncias que las mujeres sostenemos, ¿no? Entonces, la complicidad entre Bernardo Noval y Marta Delgado es peligrosísima. Peligrosísima. Pero qué casualidad que cuando Animal Político, Latinos y medios de prensa, otros, lo dicen, nada rebota. Ahí es que te digo que es muy peligroso que una nota no sea nota. Yo estaba completamente segura que mi nota podía no ser nota y que me mataban al día siguiente. Entonces, se revela esta situación con Marta Delgado y se hace el silencio. Se toman de la mano y caminan juntos. Perdón, pero cuando la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México saca un orden de aprehensión y dice, ok, yo ya acabé mi trabajo y cedo a instancias nacionales e internacionales, sale el Interpol en 24 horas. Esto fue mayo, y perdón si me equivoco en las fechas, mayo 2021. La Interpol se tardó 24 horas y Marcelo Ebrard se tardó 8 meses. ¿Cuándo salió? ¿Salió en diciembre? En el momento en el que ya no es responsabilidad de la Fiscalía de Delitos Sexuales y pasa a ser responsabilidad de Relaciones Exteriores, ¿qué pasó? Híjole, es muy, muy delicado este asunto, porque sí, estamos hablando de... ¡Wow! ¡Uf! Y recontra ¡uf! Y esta es la primera, la que destapó todo el escándalo. La bailarina que originalmente señaló, hizo un video que precisamente contó y narró cómo, bueno, finalmente Andrés Remer, ¿no? Le iba a dar un trabajo, un día la conoció, le dijo, oye, me gusta, te invito a trabajar conmigo, y entonces en lugar de verse en un lugar público, decidió Andrés Remer, vamos a mi oficina, no es que su oficina era su casa, y en su casa ahí llegó, ok, empezaron a hablar de cuestiones laborales, dice yo soy muy amigo de Salinas Pliego, esto y lo otro, y después se acercó, le tocaba las piernas, las rodillas, que se empezaba también él mismo a tocar, en fin, ella fue la que se destacó todo esto. Y ahora dice que uno, en Relaciones Exteriores junto con Marta Delgado, tenían contratos millonarios con socios de Andrés Remer y el propio Andrés Remer, de la Cancillería, y después lo otro es que mientras Ebrard estuvo en la Cancillería, no caminó la extradición hasta que se fue. Por eso ahorita ya hay una extradición. ¡Qué fuerte escándalo! Un golpazo, turbomadrazo a Marcelo Ebrard, sin lugar a dudas, con este tremendo tema. Sí, ahora está, pues ahora embarrado con esta situación, ¿no? Que pues ha generado un escándalo mediático importante, porque pues es un personaje que tiene muchas relaciones políticas, como lo estamos viendo en el caso, ¿no?, de Ebrard, que pues tiene que salir a aclarar ahora esta acusación, esta situación. Tiene estas relaciones económicas también con Ricardo Salinas Pliego, Televisión Azteca, de donde él presumía tiene acciones, porque eso es lo que le decía a las mujeres, ¿no? Yo tengo acciones ahí, yo también tomo decisiones en Televisión Azteca. Y pues se convierte en este personaje, un poco como Epstein, ¿no? Allá en los Estados Unidos, en donde
esa clase política, la clase económica sabían lo que era, sabían lo que hacían y aún así lo tenían ahí cerca de él, ¿no? Así es como veo yo un poco el caso de Andrés Remer, por eso yo creo que es un logro importante el haber conseguido su detención allá en Israel y finalmente su extradición, a pesar de que no tiene acuerdo de extradición con México. Y pues bueno, ahora pues que sale esta revelación, pues yo creo que lo mínimo que puede hacer el equipo de Marcelo es pues dar la cara, ¿no? En un tema pues importante como es el tema de Remer y las mujeres. Sí, sí lo embarraron muy fuerte. Por cierto, hoy Ebrard otra vez salió de gira de nuevo, qué bueno. Ahora se fue a Tijuana. Así que el día de hoy va a llegar a Tijuana, después de que estuvo en Tlaxcala, o sea, va como que una vez por semana a algún lugar. Y yo supongo que allí le van a preguntar sobre este tema, la complicidad que eventualmente tuvo con Andrés Remer, que bueno, verdaderamente es escandalosa, honestamente. Bueno, en otro tema, hoy también es un muy buen día porque ganó, por increíble, insólito que parezca, la 4T un juicio a Maru Campos en los famosos juicios del libro de texto de Chihuahua. Acuérdense que Maru Campos metió una controversia constitucional para impedir la distribución de libros de texto en Chihuahua. Un ministro, Luis María Aguilar, se le dio una medida cautelar en lo que se resolvía de fondo. Y hoy ya se resolvió de fondo. Y por unanimidad destrabaron, Mauricio, la distribución de libros de texto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, la primera sala, a ver, póngale ahí, ¿no? La primera sala desechó la controversia constitucional que había tramitado Maru Campos. Ojo con el dato. Entonces, así que a partir de ahora, por unanimidad, no sé si esta primera sala estuviera Luis María Aguilar, no creo, pero bueno, a partir de ahora ya se van a poder distribuir los libros de texto en Chihuahua y ya no va a haber ningún freno legal para impedirlo. Evidentemente, esto va a provocar que mañana, pasado mañana, suceda exactamente lo mismo en Coahuila. Y bueno, al final, estos dos estados que se promovieron estos recursos legales, pues acaben perdiendo ante la 4T. Esto es sumamente importante porque revela que de una u otra manera la presión mediática que hace el presidente de la mañanera, exhibiendo a los ministros, denunciando su corrupción, sí tienen efecto, no crean que no, sí tienen efecto. O sea, ellos se dan cuenta, también ellos obviamente ven las encuestas, ya ven que están a punto de que gane Morena en las 2/3 partes y a todos ellos los manden en menos de un año, porque va a ser menos de un año, los manden al rancho también de López Obrador, a todos los ministros de la Corte, y pues mejor se moderan un poco antes de que llegue realmente la guillotina. Pero entonces, por lo pronto, ministros, pues echan atrás, ¿no? El plan de Maru Campos. Y bueno, qué bueno, porque honestamente, o sea, con estos libros que están distribuyendo en Chihuahua, que eran como folletos de pasatiempos, pues era una calamidad. Ahora la pregunta es, ¿y de ese dinero quién pompó? ¿Dónde quedó el dinero que utilizó Maru Campos para imprimir todos estos libros de texto que fueron una basura? Sí, eso es lo que salió a relucir, el gran negocio, que es el que querían mantener las editoriales y al cual se prestaron los gobernadores de oposición, sobre todo los más radicales, como en el caso de Coahuila y de Chihuahua. Ahora, esto, Nacho, lleva 2 días. La abogada, vamos a decirlo así, la consejera jurídica del presidente, yendo a la Suprema Corte. Fue ayer y fue antier. Las 2 veces, o cuando menos la primera, el presidente reveló que justamente ella fue a hablar con los ministros para llevar pruebas, para hablar de esta discusión sobre el tema de los libros de texto gratuito. Entonces, pues parece ser que lo que habló y las pruebas que presentó, pues finalmente los convenció. Ahora, esto, Nacho, es en la primera sala, porque esto no se manejó en el pleno de la Corte, sino es en la sala de la Corte. Luis María Aguilar está en la segunda sala. Sin embargo, esta primera sala es la que se encarga de estos temas. Y entonces la presidencia presentó 2 recursos. Uno en contra de la admisión de este amparo, que es el que está por resolverse, pero otro es en contra de la suspensión que entregó Luis María Aguilar. Y pues se echa atrás la suspensión
y ahora se pueden entregar los libros de texto gratuito. Es importante lo que comentas tú, Nacho, porque esto se da en el marco del debate que se viene con el tema del presupuesto del Poder Judicial, el presupuesto en general de la Federación, pero también este recorte de 15,000 millones. Viene la reforma legal para desaparecer los fideicomisos de más de 20,000 millones. Y también se da en el marco en donde yo creo que Norma Piña, con esta situación del dinero, está empezando a tener problemas al interior del Poder Judicial. No con los ministros, no con los magistrados que tiene muy cerca, sino con la clase trabajadora. Porque los trabajadores se dan cuenta que este pleito que tiene ella abierto, no con el presidente, porque aquí estamos hablando del Poder Legislativo también, o sea, en general está peleado con el Poder Legislativo y está peleada con el Poder Ejecutivo. O sea, Norma Piña está aislada completamente. No da la cara, por cierto. Es que es increíble, es insólito. Desde enero no da la cara, no responde ningún cuestionamiento, no ha respondido ni una sola pregunta de ninguna entrevista. Olvídate del medio más chayotero, nada, ni a ellos les responde. Y entonces se dan cuenta que esta estrategia política de Norma Piña lo que está provocando es un gran rechazo público y nacional al Poder Judicial, que justifica también estos recortes entre los mexicanos. Y entonces los sindicalizados, sobre todo ellos, están empezando a preocuparse por esta situación. Yo creo que ahí es donde Norma Piña ya está preocupada realmente, porque se le puede convertir un verdadero problema la institución, el Poder Judicial como es, en donde a quien le van a reclamar no va a ser a los diputados, vaya, no va a ser al presidente, va a ser a la propia Norma Piña. Y pues yo creo que está buscando tender puentes. Incluso se menciona que ya está buscando a Claudia Sheinbaum, ¿no? Para ya, pues para que ya baje esta presión entre la 4T y el Poder Judicial. Ya hoy fueron los líderes sindicales del Poder Judicial a hablar con los diputados. En fin, se está convirtiendo en una pesadilla, Norma Piña, para el Poder Judicial en general. Ya olvídate para los mexicanos, sino para lo que sucede al interior de la institución. Por cierto, hoy está compareciendo Luisa María Alcalde en la Cámara de Diputados como secretaria de Gobernación y, bueno, habló sobre el tema de los libros de texto. Esto fue lo que dijo. Decirles una buena noticia. Al parecer, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia desechó ya la controversia constitucional que se había aceptado sobre los libros de texto. Entonces, hoy las niñas y los niños de Chihuahua van a poder tener acceso a los libros gratuitos de texto después de un mes casi de haber iniciado las clases. No decirles. Ahí está finalmente Luisa María Alcalde, pues con este tema que realmente creo que es muy también prometedor, que ya no pierda todo la 4T en el Poder Judicial, en la Suprema Corte. Es también muy prometedor que ministros de la Corte también se den cuenta de que es finalmente ocioso seguir intentando pelear y ganarle a López Obrador, o sea, aparte viendo las encuestas cómo se encuentran. Y recordando que al final, ¿no? Todo esto que están haciendo los ministros de la Corte, pues está reduciendo, está llegando todo en contra. Pues por esa razón se está acumulando, ¿no? Toda esta votación masiva en contra de ellos. Bueno, vamos a otro tema, Mauricio, rápidamente. Fíjate que al día de ayer la Conducef sacó un reporte de los bancos. Y es interesante también. ¿Qué banco tiene más reclamaciones? El banco que tiene más reclamaciones es, pues, uno de los más grandes, Citibanamex, con 26% del total de reclamaciones. Le sigue BBVA con el 19%. Banorte con el 12%, sin duda son los tres bancos más grandes. Banco Azteca con el 11%, Santander con el 9%, HSBC con 7%, Bancoppel 7%, Scotia con 3%, sí, Inbursa con el 1% y el resto con el 5%.
También aquí aparece, a ver, aquí hay uno en donde, por ejemplo, que los bancos con un porcentaje de resolución favorable para los usuarios, ¿no? De estas reclamaciones, Scotiabank tiene un porcentaje de 47%, BBVA con 46% y HSBC con 44%. Y lo que más reclama Mauricio son los consumos no reconocidos con 19% y los cargos no reconocidos con 7%. Entonces, más o menos ahí vemos que el peorcito, pues es Citibanamex. Es curioso, ¿no? Porque Banamex está en un proceso de compra o de venta y es ahorita, pues, el banco, pues, que tiene más reclamaciones, que tiene mucho que ver con esto. Sí, pues ahí es interesante tener este dato ahí. Y yo creo que todavía falta mucho por hacer con el tema de los bancos. Entre que sí, los bancos tienen que cuidar todo este esquema de fraudes que se desarrollan, ¿no? Y que luego nos ponen en riesgo, ¿no? A los mexicanos, nuestros ahorros. También los mismos bancos, también desde el interior operan estos fraudes y no hacen absolutamente nada. A mí lo que me sorprende es que nadie se ocupe ni se preocupe por el hecho de que los datos de millones de cuentavientes estén a la mano. O sea, ¿cómo es posible que estos despachos o estos defraudadores te hablen a tu teléfono, sepan que tienes cuenta en ese banco, ¿no? Y te tengan plenamente identificado y te llegue la llamada para tratarte de hacer el fraude? O sea, eso solo puede salir de la misma base de datos de los bancos. ¿Y por qué no se hace nada? O sea, ¿por qué no se trabaja en esto? ¿Por qué no se resuelve? ¿Por qué no se investiga? Ya se ha avanzado mucho con el tema de los retiros en efectivo, en donde también pues había muchos empleados coludidos, pero todavía falta mucho por hacer. Ahí es donde los bancos están todavía muy consentidos, en donde se les tiene que obligar a hacerse más responsables por el servicio que ellos están dando.